Agradecemos al Señor una vez más que a través de este medio podemos acercarnos a cada uno de ustedes. En esta oportunidad he considerado que el público meta a quien quisiera llegarle es a ese grupo maravilloso de jóvenes, ese grupo social de muchachos que están en el colegio, muchachos que están en la universidad y que en esta época han tenido que suspender de forma presencial los que estudian en la universidad y en el colegio sus clases presenciales para continuar estudiando de forma virtual en la casa. Y creo que es conveniente que pueda dirigirle algunos pensamientos, compartir con ustedes algunas inquietudes, llamarles la atención hacia ciertos aspectos y a la vez, ¿por qué no?, que sirvan de desafío para sus vidas. Así es que me gustaría de forma muy breve, muy cortita, dirigirle unas palabras. Algunos, por supuesto, de nuestros jóvenes también todavía están activos porque tienen que ir a sus centros laborales. Otros están también en teletrabajo. Entonces hay una gama de jóvenes nuestros que van de los 14, 15 años hasta los 30, 35, incluso 40 años, ¿verdad? Los cuarentones les decimos. Que están ahí en sus labores, algunos trasladándose a sus sitios de trabajo, otros haciendo teletrabajo desde sus hogares y otros, como lo mencionaba al inicio, llevando clases virtuales en sus hogares también, ahí para que no se descontinúen, ¿verdad? Pero vieran que me interesa mucho por lo menos dirigir pensamientos oportunamente, que creo que es oportuno, algunos pensamientos sobre este tópico, ¿verdad? Yo sé que el campo en el que los jóvenes se desenvuelven es muy vasto, es muy amplio, pero yo quisiera recordarles a cada uno de ustedes, mis amados jóvenes, que la historia bíblica está llena de un sinfín de figuras juveniles que en sus años muy tiernos, como también en sus edades ya poquito consolidadas, hablamos de los 20, 25 años, fueron utilizados de forma muy especial con el Señor, por el Señor también. Se dejaron usar y se dejaron usar en circunstancias muy críticas, muy difíciles. Yo, en lo personal, debido a este confinamiento hogareño que hemos tenido y que de forma muy breve me he desplazado en nuestra comunidad, no he tenido ya por prácticamente 2 meses ningún contacto directo personal con nuestros jóvenes de nuestra congregación. Solo sé que están activos y que algunos incluso ya han estado empezando a salir en más confianza de esa cuarentena para hacer un poco de deporte. También entiendo que en los ratos libres por ahí están usando también los medios virtuales y electrónicos para desestresarse un poquito y pasar entre ustedes disfrutando algún tipo de juego electrónico, que me parece bien para ir balanceando esos espacios de tiempo libre. Pero para los que me conocen, algunos van a mirar esta breve exposición por primera vez y no les voy a ser muy familiar. Soy un pastor ya con un poquito de años en la comunidad de Paraíso, en la congregación Comunidad de Fe, la iglesia Centro de Vida. Y ahí hemos estado desde los años 20, empezamos nuestro servicio al Señor. Específicamente cuando tenía 22 años entramos al servicio pastoral y desde ese entonces estamos ya cumpliendo 60 años, imagínense. Entonces tenemos tamaño ratito. Fue cuando tenía 20 años que el Señor por su gracia me alcanzó
en 1980 y ya estamos en el 2020, entonces estamos hablando de 40 años de procurar caminar con el Señor, aprendiendo sus verdades, sus principios, poniéndoles en práctica. En esta carrera también hemos cometido errores, lamentablemente hemos fallado, pero ese proceso me ha permitido conocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces es como un cúmulo de riqueza que a través de los años nos da solidez y por supuesto procediendo de la forma que los principios bíblicos nos enseñan de cómo debemos de proceder en esos momentos difíciles o en esos momentos donde hemos fallado o en esos momentos también de victoria, de alegría, de triunfo. Entonces hay una serie de condimentos que se han venido conjuntando en estos 40 años y hoy creo que con toda confianza y humildad también, pero mucha firmeza, puedo dirigirme con algunas palabras a estos maravillosos jóvenes, no solo de nuestra comunidad de fe, la Iglesia Centro de Vida, sino que sea algunos otros que van a estar oyendo y mirando este corto que estoy enviándoles. Como pueden ver, estoy utilizando las redes sociales, algo en lo cual no soy diestro. Los medios virtuales. Soy lo que hemos llamado un hombre y un joven, y que lo fui, y un ministro de la vieja guardia. Estoy apenas haciendo mis armas, como ustedes pueden ver. Ve, estos cambiecitos me los enseñó mi hijo, que es otro joven ya adulto, y me está enseñando a manejar estas cositas. En lo personal no tengo ningún tipo de red social. Estoy saliendo a través de Facebook y de YouTube, porque ha sido necesario. No tengo cuentas personales, por lo menos en lo que es redes sociales como Facebook o Instagram o Twitter. En Facebook salgo por la página de la iglesia, que la diseñan otros jóvenes y que me ayudan a montar los videos y las enseñanzas que aportamos para procurar edificar sus vidas. Y en YouTube estamos aprendiendo a manejar y pues ahí sí abrimos ya nuestro canal Manabre TV, por un lado, y otro que se llama La Voz de Redención, que la maneja mi hijo. Así que estamos haciendo las armas. Pero ustedes, mis jóvenes preciosos y amados, son de esta generación del siglo XXI. Y quiero que decirles que de igual forma que ustedes están viviendo su momento y su tiempo hoy, entiendan que en la historia de la humanidad han habido una gran cantidad de jóvenes, mujeres y hombres muy jóvenes que se levantaron, pero quisiera yo hoy referirlos al contenido de nuestra fe. La historia bíblica está cargada de jóvenes muy tiernos, como Samuel, que muy pequeñito fue llevado y consagrado al templo del Señor, allá en Silo, en la época de los jueces, que fue una época oscura, gris, convulsa, de mucho decaimiento. Y él le tocó ver toda la corrupción de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Y él estaba ahí, era asistente de ellos, tal vez jalando la agüita o ayudándoles en algunas cosas. Se imaginen incluso hasta cuántas bromas o burlas él tuvo que sufrir como jovencito, como pequeñito, de parte de esos dos sacerdotes que la Biblia dice que eran impíos. Y ahí Samuel se formó, y ahí el Señor se le reveló, y fue un gran juez y un gran profeta del Señor, hasta siendo muy anciano. Él juzgó, aconsejó, y Dios lo usó de forma poderosa. Usted puede ver la historia en primera y segunda de Samuel. Vemos la historia de José, cómo a través de la traición de sus hermanos, y cómo a través de la venta de sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, lo rechazaron. Y también siendo muy joven, él fue llevado como esclavo a Egipto, vendido por sus hermanos a unos comerciantes del desierto, ¿verdad? Y llegaron y ahí lo lograron colocar, y un hombre, Potifar, lo compró en Egipto, lo adquirió como esclavo. Así era la costumbre de aquella época antigua. Y cómo fue usado él, y cómo él nos dice que se mantuvo en pureza, aún en medio de su tentación sexual de parte de la esposa de este señor que quiso seducirlo porque no era tan feo el muchachillo como muchos de ustedes que
no son nada feos, ¿verdad? Y así era José. Y cómo Dios lo usó para preservar la vida cuando llegan sus hermanos por causa del hambre que había en toda la tierra de Canaán. Y solo en Egipto había pan, aunque Egipto también estaba bajo la situación, pero ya para esa época Dios le había dado tanto gracia a José que hasta le dio un plan de supervivencia económica, un plan de reactivación económica le dio Dios a José en Egipto. Una historia tremenda y cómo Dios lo mandó adelante a través de circunstancias muy dolorosas, muy tristes, y cómo logró tener adelante preparado el lugar, el alimento y la provisión para sus hermanos y toda su familia, que ahí la historia nos dice que se multiplicaron. Todo eso usted lo puede leer a partir del capítulo 37 de Génesis y hasta el capítulo 50, que es que se cierra la historia con él y su padre ya muerto y anciano, Jacob. Y David, ¿qué decimos de David? Tan tierno, tan jovencito, que llegó, lo envió su padre porque estaban en guerra contra los filisteos, y su padre lo envió a llevarle almuerzo a sus hermanos mayores que estaban en guerra. Ahí no era tanto la guerra, era pura bulla, porque como había un gigante ahí que los desafiaba y les infundía miedo, les estaban temblando las rodillas. Y este muchacho cuidaba a las ovejas de su papá porque era el menorcito. Y cómo él, al oír lo que estaba pasando, cuando le llevó el almuercito y la comida a sus hermanos, oyó al gigante de cerca de 2 metros, impresionante estatura, un hombre de guerra llamado Goliat. Y él no se acordó. Él en su interior fue movido al desafío y habló con el rey. Ni la propia armadura de soldado en aquella época le sirvió. Se fue sencillamente con su bolsillo, la honda, una arma de guerra que en aquella época era muy bien usada por él, y unas piedras, y todos conocemos la historia. El hombre le clavó la piedra en la pura frente. Por supuesto, era el poder de Dios en él, como en José, como en Salomón, en Samuel. Y la historia bíblica les puedo seguir contando, como dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? ¿Y qué más digo? Puedo hablarles de David, ahí inicia su gran carrera de líder, y luego llega a ser el rey, llega a ser profeta y llega a ser sacerdote. Vea, David es una figura en el Antiguo Testamento, una sombra, un tipo de Cristo. Él ejerció funciones sacerdotales. Él fue rey, un impresionante rey. Y él fue también profeta de Dios. Aparte de ser un estratega militar impresionante. Aparte de darle a Israel un brillo en medio de las naciones en su época impresionante. Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Perdón, año 900 antes de Cristo. Y después de él, ¿quién queda? El hijo, unos 15, igual 14 años, Salomón, y Dios lo llena de sabiduría, y él se encarga de darle ya un pulido al reinado de Israel impresionante, que desde naciones lejanas venían a conocer a Salomón y su sabiduría. Hizo este hombre, Dios hizo que este hombre fuera una corona en cuanto a reinos. En el tiempo de Salomón, el oro era lo que brillaba en todo lado. La plata dice que era algo de secundario. Y podemos hablar de Salomón y su sabiduría y su poderío también, que le dio vislumbre al reino de Israel en aquella época. 900 años antes de Cristo fue que reinó Salomón. Mis jóvenes, estoy haciendo un recuento así de forma un poquito selectiva. ¿Qué diremos de Abel? Muy joven él, consagrando su vida y ofreciendo sacrificio al Señor. Y todos conocemos, su hermano tuvo envidia y lamentablemente fue en esa primera familia donde se cometió el primer asesinato, un hermano matando a su hermano. Pero Abel era joven y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Ruth, otra moabita, jovencita, que quedó viuda y regresa a Israel y llega a ser un ancestro del Señor Jesús y una tatarabuela de David. Muy importante. En esta tarde, en este momento, he querido tomar un ratito para refrescarles, mis jóvenes. Yo no sé
aparte del estudio y del trabajo, y aparte de los ratos de entretenimiento que están teniendo, ¿cómo están ustedes en estos días en su vida espiritual? Si están sacando tiempo para la lectura de la palabra, si están sacando un tiempo para apartarse y meditar y reflexionar un poquito. ¿Cómo han asimilado este concepto que se llama pandemia, este virus a nivel mundial? Si ustedes es algo normal para ustedes, no capto cómo lo viven. Con mi hijo yo hablo un poquito, conversamos un poco y se proponen toda la serie de situaciones teóricas, ¿verdad?, que se dice sobre esto, pero muy poco, lo vemos muy superficial. Y digo esto en el sentido de cuánta mella ha hecho para que ustedes, primero en lo personal, sus vidas espirituales, su tiempo de reflexión, cómo procesan lo que estamos viviendo, la cuarentena de ustedes, aún en medio de su estudio. Algunos están con teletrabajo, algunos sí han tenido que ir y venir y saben que tienen que andar con mucho cuidado, y algunos que ya han empezado a ejercitarse en sus diferentes deportes tal vez están haciendo con mucho cuidado. ¿Cuál es el lugar en todo esto que ustedes están viviendo y que el mundo vive y que nuestra comunidad vive? ¿Cuál es su lugar espiritual? ¿Cuál es el lugar de Jesús? ¿Qué piensan ustedes del propósito de Dios en sus vidas? ¿Cómo ustedes lo han ido asimilando? ¿Cómo ustedes lo han ido viviendo? La escritura está llena de tantos principios, no solamente de personajes, sino de principios, que esos mismos personajes, el Espíritu Santo los usó para dejar grandes verdades, como Salomón, que dejó escritos los proverbios, como David, que dejó escritos grandes salmos, como Samuel, que dejó en su libro grandes registros de principios espirituales, no solo que él vivió, sino que enseñó a su pueblo Israel. Y todos ellos empezaron sus vidas de relevancia en su comunidad siendo muy jóvenes y con profundas convicciones espirituales y obedeciendo al llamamiento de Dios para ellos y pasando tiempo en medio de esa cultura. ¿Qué diremos de aquel joven que muy posiblemente, mis hermanos, le masacraron sus padres? Daniel. Daniel, dice la escritura, que fue llevado muy joven con otros 3 amigos. Recuerden que eso solamente es una narrativa selectiva que hace el Espíritu Santo en el libro de Daniel, pero en la época que el imperio babilónico llegó con sus ejércitos y masacraron a Jerusalén y a Judá, que era el reino del sur, porque ya el reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo por los asirios, ya habían sido dispersos, y el que había quedado un poquito ya ahí con más fuerza fue Judá, porque eran 2 reinos, se habían dividido. Después de Salomón se dividieron en 2, reino del norte y reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá y Efraín. Y ellos fueron llevados, los padres de estos jóvenes fueron masacrados, otros fueron llevados cautivos. Y usted ve en el libro de Daniel que dice que fueron tomados, Daniel y sus amigos fueron tomados para hacerles un lavado de cerebro, que aprendieran las letras caldeas, el idioma caldeo, las ciencias caldeas, la matemática caldea. Todo eso, ellos tuvieron que adaptarse a una nueva cultura. Fue una terrible crisis para ellos que vivieron. Pero usted ve el registro histórico de Daniel y cómo él y sus amigos, en medio de la crisis, del dolor, algunos perdieron sus padres, otros tal vez los tenían ahí sirviendo como esclavos. Y ellos fueron tomados, arrancados de sus padres en tierra extranjera para ser colocados, por lo menos los 4 que leemos en el libro de Daniel, ¿verdad?, para ser colocados al servicio del reino babilónico, pagano, lleno de brujería, de hechicería, de prácticas terribles. Y en ese intento que tuvo Nabucodonosor de quererlos, lavarles el cerebro y adaptarles a la nueva cultura, ellos más bien, el Señor los usó, dice el registro, por lo menos capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Los 6 primeros capítulos de Daniel son históricos, un registro histórico de cómo ellos se mantuvieron y más bien aprendieron lo que aprendieron,
pero más bien para que fueran usados por Dios en esa cultura, en ese momento histórico, en medio de una crisis terrible, emocional, mental. Algunos historiadores dicen que hasta ellos, para poder ser ubicados apropiadamente, fueron castrados, como Daniel fue castrado. Le hicieron la operación, la cirugía en sus genitales, los testículos les fueron amputados para poder servir exclusivamente. O sea, imagínense todo eso siendo jóvenes, 14, 15 años. Y la Biblia nos habla ya para el capítulo 6, Daniel andaba cerca de los 90 años, porque es un breve resumen de ciertos eventos nada más. Fueron jóvenes y dejaron una huella. Y usted en Daniel ve verdades poderosas como las que dijo Daniel a Nabucodonosor, porque Daniel reinó, fue consejero de 3 reyes, 4 reyes. Nabucodonosor, el hijo de él, Belsasar, luego Darío, o Ciro más bien, Ciro el persa, y luego Darío el medo. A 4 reyes les fue consejero Daniel, terminó muy anciano él muere en Babilonia, entiendo. Unos dicen que no, que regresó muy anciano, otros dicen que murió. Pero es muy interesante. Muchachos, vea su servidor, aquí estoy yo un poquito medio acongojado, no tengo mucha destreza, aquí me la juego, usando algo que es propio del siglo XXI, de la era de la tecnología. Ustedes son diestros. Mi pregunta hoy es, ¿cuál huella van a dejar ustedes? No una huella deportiva, no una huella estudiantil, eso cualquiera lo está haciendo, muchos lo están haciendo hoy. Mire, nuestro ministro de salud es un joven ministro, 40 años creo, 40 pasaditos, y está siendo utilizado. Es un muchacho, posiblemente tiene alguna fe, no sabemos, no se habla de eso, lamentablemente. Pero hay jóvenes excepcionales, pero su vida espiritual, sus principios espirituales, el señorío de Cristo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las verdades espirituales. ¿Y ustedes? ¿Cómo estamos usando las redes sociales en estos días? ¿Qué proyectos tienen en estos días con las redes sociales? Ya llevamos 6 semanas y nos esperan 6 semanas más de no poder ir a templos. Y sabemos que nuestra vida espiritual no se circunscribe a templos, a una estructura, es más que eso. Precisamente por eso dirijo mis palabras a ustedes, porque son de mente fresca, de mente abierta, de un concepto abierto. Y quiero animarles para que reflexionen, para que piensen, para que le pregunten, Señor, ¿y qué pitos toco yo en todo este asunto que estoy viviendo en esta crisis? Así, hablándoles con mucha confianza. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué voy a aprender? Pero también, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es mi papel protagonista en este momento histórico de esta generación que estamos viviendo? La potencia más grande, Estados Unidos, mis amados, está exponencialmente con muertos y contagiados, y hay toda una revolución ahí, de una y otra forma, la gente pensando para sus derechos y libertades. Hablando de eso, ya pasamos por España y todavía están lidiando Inglaterra, ahora pasó a ser el número 1 de muertes y contagiados en Europa. África no lo sabemos muy bien, en Asia no sabemos muy bien, algunos un poquito más, otros un poquito menos. La gran mayoría estamos confinados, las relaciones sociales dieron un giro total, ya ese contacto físico no se puede dar. ¿Cuál es el papel de ustedes? ¿Cuál es el lugar nuestro como jóvenes? Yo soy ya una generación que tengo que darle lugar a ustedes, ya yo estoy pasando. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en estos días ha habido un incremento exponencial de redes sociales, de tecnología, de todo lo que es los medios virtuales para acercarse, para tener comunicación, para compartir con la gente. He oído por ahí de algunos movimientos a nivel nacional y centroamericano o internacional, y quiero decirles que no todos a nivel espiritual están conectados con un correcto concepto de Jesús. Algunos en este momento están aprovechando esta situación para presentar a un Cristo novedoso, modernista, poco bíblico, con poco fundamento en la piedad y en la revelación espiritual que la Escritura nos da, como la que se muestra en José y en Daniel y en
Samuel y en David y en Salomón, en Ruth. ¿Y qué diremos del apóstol Juan, que era muy jovencito con Jesús? ¿Y qué diremos de Timoteo y de Tito, que eran jóvenes siendo formados por el apóstol Pablo y que fueron los que luego continuaron la labor de heredarnos la fe cristiana? ¿Qué es mi lugar? Esa es la pregunta que yo les desafío que le hagan al Señor ahí en su cuartito, en el lugar donde en su casita estén. Dígale: Señor, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Como dice esa frasecita de esta otra, ¿verdad?, diapositiva que les tengo ahí. Ahí está una figura de Moisés, porque también igual Moisés siendo joven, Daniel, tenemos a José, tenemos a David, tenemos a Samuel, tenemos a Josué, otro joven también que fue el sucesor de Moisés, pero muy joven lo formó Josué. Dice que no se apartaba del tabernáculo. Cuando Moisés entraba para estar con Dios en el tabernáculo, dice la Biblia que Josué no se apartaba, siempre cerquita. Y cuando Moisés subió al monte, él se fue con él. Le gustaba andar detrás de su maestro aprendiendo. Y luego se convirtió en el que tenía que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Fue el general, el comandante, dirigido por un príncipe de los ejércitos del Señor, un ángel que le dio la estrategia. Y aquello fue una conquista impresionante, un tremendo líder, y también murió muy anciano Josué. Pero todos ellos que estoy mencionándoles comenzaron muy jóvenes y fueron de muy larga duración. Esto es lo hermoso, empezar bien, aunque hayan errores y defectos y hasta pecados, pero persistir, perseverar y terminar bien. Esto es lo que he querido venir a hablarles a ustedes hoy. Querí compartirlos, desafiarlos. Muchachos, ustedes están en un momento histórico. Su servidor está ya preparándose para entregar la estafeta. Ustedes saben que estamos en una carrera de relevos. Alguien tiene que venir y yo tengo que entregar la estafeta. Ustedes son la generación del siglo XXI, de la era de la tecnología, pero el Espíritu de Dios no cambia. Y la tecnología no impresiona a Dios, ni los medios impresionan a Dios, ni las redes impresionan a Dios, ni lo virtual impresiona a Dios, porque fue esto más bien lo que a través de Daniel Dios profetizó, que en los últimos días la ciencia aumentaría, el conocimiento exponencialmente crecería. Y hoy usted y yo lo estamos viendo. Mire, su servidor a través de esta cosa llamada tecnología está llegando a ustedes para decirles: ustedes manejan mejor, pero esto solo funciona bajo la unción del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, con corazones consagrados, no fantasiosos, ni novedosos, ni con algún tipo de filosofía rara, mundana, modernista, humanista, con el yoísmo y humanismo y materialismo metido ahí. No estoy hablando de desafiarlos a que vengan y hagan algo ahí, humanista, copiando al mundo. No, somos auténticos, originales. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al que profetizó que todo esto que estamos usando hoy iba a venir. No le habló mucho, ni le dio mucha pelota, sencillamente lo dijo en una frase allá en Daniel capítulo 12. Y hoy usted está viviendo esto. Usted es un elemento y un protagonista profético de la historia profética de Dios para nuestros días. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu lugar? Te toca a ti descubrir eso, no a mí. Yo hoy vengo a desafiarte. Yo hoy vengo a darte palabras de aliento, de ánimo, a empujarte. Porque yo voy de salida y ustedes apenas empiezan. 20, 15, 18, 30, 35 años. Están en el momento del apogeo juvenil, como dice la Escritura. La fuerza de los jóvenes es su juventud. Ahí es donde Dios quiere usarlos, y como usó a aquellos también, a estos que podemos ver ahí. Y luego te pregunta a ti: ¿y tú? ¿Y tú cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál va a ser tu protagonismo? Eso sí, piadoso, centrado en el Evangelio, en una experiencia linda con el señorío de Cristo, en una revelación como cada uno de ellos que usted ve ahí. Bueno, una figurita, pero que lo leemos en la Escritura, tuvieron. Daniel fue un hombre que tuvo una experiencia profunda con el Señor. Dice que propuso no contaminarse con la comida del rey.
David, con todas sus situaciones que tuvo, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Perfecto. No, que aún en medio de la falla y del error era pronto para volverse al Señor. Era sensible para volverse al Señor. Y así leemos de Juan, el apóstol terminó siendo anciano y Dios dando una revelación cuando lo mandaron uno de los emperadores a la isla, ¿verdad?, de Patmos, allá exiliado por causa del evangelio, pero muy joven a la par de Jesús empezó sus días y su servicio y sus llamados. Y Timoteo, que un joven de la ciudad de Asia Menor en Derbe, que el apóstol Pablo lo ve, y Timoteo, usted y yo leemos esas epístolas que el apóstol dirige, igual que la epístola a Tito. La historia bíblica, mis jóvenes, está llena de hombres que dejaron una huella, y una huella profética de la cual usted y yo hoy estamos disfrutando. Eso porque es una heredad, una fe que nos heredaron. Nuestra fe es histórica, nuestra fe es profética y nuestra fe debe de ser activa hoy. Como ellos hicieron la función de ellos, a usted le toca hacer tu función hoy. Mis muchachos preciosos, mis amados jóvenes, sí, a seguir estudiando, sí, a tomar tiempo para su ejercicio y su esparcimiento, sí, a seguirse formando y trabajando también para aportar a la comunidad y a su hogar también, que es muy importante. Pero jóvenes, tu espiritualidad tiene que ser clave, medular, para que todo lo demás tenga sentido y propósito en la vida, tenga objetivo claro en la vida. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿No dijo eso Jesús? Y él empieza su ministerio joven, a los 30 años, ¿verdad? A los 12 años ya se zafó y se escapó de los papás. Y estaba en el templo ahí hablando grandes verdades y con los maestros de la ley en el templo, ¿verdad? Y se quedó sujeto, aprendiendo en su pueblo Nazaret, yendo a la sinagoga, teniendo comunión con su padre, conociendo la ley y los profetas. Y a los 30 años, joven, se lanza a su labor ministerial. Hoy es el tiempo tuyo. Hoy es el tiempo profético tuyo. Afírmese bien en la palabra. Tome tiempo para estar con Dios a solas. Reflexione en su lugar histórico y profético en este momento generacional en el que vives. Tome esa escritura, pídale al Espíritu Santo que se le ilumine, que sea fresca en usted. No busque lo novedoso, no busque lo mundano, no copie nada del mundo para traerlo a la iglesia. No, tenemos un Espíritu Santo que es original. Tenemos un evangelio que es puro y santo y que transforma vidas, no que atrae simpatizantes, ni que endulza el pecado. No, Señor, transforma radicalmente una vida. Ustedes deben de ser protagonistas en la historia que está viviendo nuestra sociedad de hoy. Les habló el pastor Mario Navarro. Un abrazo virtual a la distancia, confiando que el Señor me los use en este momento histórico de la historia humana. Saludos y bendiciones.